Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Andrés Ferrer, soy médico intensivista y parte de la SOCHICIN. Me pidieron que les hable rápidamente y en poco tiempo sobre redacción de un proyecto de investigación científico. Es mucho y poco el tiempo, así que van a ver que voy un poco apurado, pero en las diapos dejo mucho contenido escrito para que después lo puedan ir revisando. Bueno, ¿qué es un proyecto de investigación científico? El proyecto es nuestro mapa, es nuestra guía, es la forma en que nosotros vamos a- a- a hacer todas las etapas de la investigación y la verdad que cuanto mejor escrito está, menos errores y menos problemas tenemos después cuando terminamos el trabajo o nos damos cuenta de que nos faltaron cosas o sucedieron cosas. Es una mejor forma de tener planificado todo nuestro trabajo y que podamos realmente sacar el mayor provecho de nuestro tiempo y de la investigación que queremos realizar. Hay distintas estructuras en un artículo científico. Acá ustedes ven el artículo completo, no proyecto, en un formato IMRID, que es un formato muy criticado, y a esto se le agregan otras cosas. La verdad que este formato es el más cómodo, el que usamos todos. En un proyecto de investigación va título, autores, si tienen alguna dirección o no, el resumen, que es lo último que se escribe, introducción, materiales y método. En algunos proyectos te piden cuáles son los resultados esperados, en otros no. Discusión no es parte del proyecto. Bibliografía es parte de un proyecto. Agradecimiento puede ser parte de un proyecto y se pueden usar tablas y figuras y leyendas de las figuras según el tipo de proyecto que estén escribiendo. A esto le tenemos que agregar eh, los temas económicos y el apartado de la carta de GAM de cómo vamos a realizar el proyecto en general a lo largo del tiempo que este dure. No. Yo creo que la mejor recomendación que me dieron cuando empecé a escribir proyectos de investigación fue esta: keep it short and simple. Es decir, cuando uno quiere leer un trabajo de investigación, quiere la información rápida, precisa y concisa. Y eso es lo que tenemos que tratar de hacer cuando escribimos proyectos o trabajos de investigación, que la gente lea lo que tenga que leer en pocas palabras y que le quede el mensaje que le queremos dejar. En cuanto a la bibliografía, esto no sé por qué no se va a ver ahí. En cuanto a la bibliografía, hay diferentes formas de abordarla. La verdad que van a leer los mismos artículos muchas veces, pero cada vez que lo lean tienen que ser con una mirada distinta. La primera vez que leen los artículos, que van a ser soporte de su proyecto, es para recabar la mayor cantidad de información posible. La segunda vez que lo leen es para interpretar de ese artículo qué es lo que me ayuda para plantear el problema que yo estoy teniendo o cuáles son los huecos que hay en la investigación científica y que le da importancia a mi proyecto. Y también esa literatura fundamenta o demuestra por qué nosotros estamos usando las variables que estamos usando y por qué la categorizamos o la trabajamos de la forma que la estamos trabajando. Entonces, es importante que siempre relean los artículos a medida que van avanzando en las etapas de un proyecto. Hay distintas formas de escribir el proyecto. Acá yo le voy a dar algunos tips que creo que son los que más me han servido a lo largo de estos años. Primero es que la oración tiene que significar lo que ustedes quieren decir. No puede tener otro sentido distinto. Yo sé que esto suena obvio, pero la verdad que ustedes tienen que interpretar que otras culturas, otros países pueden estar leyendo lo que ustedes van a publicar o lo que ustedes están haciendo. Entonces siempre tienen que ser oraciones que cuanto más cortas y precisas sean, menos errores de interpretación tienen. Y los otros usen la palabra con el rigor científico que tienen las palabras que están usando. Hay palabras barro, lodo, fango, que quizá en otras culturas significan cosas distintas. Entonces, cuanto más simple y clara la escritura científica es mejor. Por ello no usamos metáforas. Una metáfora interpretada por un país o por otro, por distintas culturas, genera cosas distintas. Entonces es muy raro que ustedes lean una metáfora, a menos que sea muy, muy importante para aclarar un concepto o para simplificarlo. Recuerden que estamos escribiendo ciencia, no literatura, y eso es una gran diferencia. Traten de usar la misma palabra para el mismo concepto. No usemos sinónimos. Es decir, usen siempre la misma palabra y también eso hace que automáticamente el lector vaya incorporando el conocimiento en una estructura y una forma. Si ustedes todo el tiempo están buscando sinónimos y cambiando las palabras, así como le da el ejemplo del barro, fango, etcétera, etcétera, eso hace que la lectura sea más compleja. Yo sé que estamos todos acostumbrados a buscar escribir de manera distinta para que no suene igual, pero en este caso es la misma palabra nos ayuda. Por supuesto, conector, etcétera, etcétera,
uno lo puede ir cambiando, pero esto es distinto. Y lo otro es los párrafos que escribimos. ¿Cuántas veces les pasa que leen 7, 8 oraciones con muy mala suerte y después tienen que releer porque no les queda el concepto? Entonces, en ese sentido, tienen que tener cuidado y hacer párrafos más cortos, vean bien las puntuaciones, vean bien las comas. De nuevo, suena obvio, pero a veces cometemos esos errores. El título de un trabajo de investigación es fundamental. Recuerden que mucha gente llega, lee el título y no busca más, porque ese título debiese decir de qué se trata la investigación y el objetivo más importante. Entonces, cuando armamos el título, algunas sugerencias son, primero hagan una lista de todas las palabras clave. De todas esas palabras clave, yo selecciono 2 o 3 que son las más importantes. Y con eso empiezo a armar títulos tentativos donde yo incorporo a ese título nuestro objetivo principal con nuestra variable principal. Recuerden que el título no es definitivo. Hasta el momento en que ustedes no hagan una publicación o no lo manden a una revisión, el título es lo último que ustedes escriban. No escriban en presente, recuerden que eso va a quedar publicado y después pasa a ser obsoleto. No pongan abreviaturas, ni nombres de marcas registradas, ni jergas de la disciplina, eso está mal visto, y eviten dividir el título con coma, con punto. Incluso los 2 puntos, tampoco está bueno que lo pongan y no está tan bien visto. Habitualmente cuando usamos los 2 puntos o el punto cometemos errores al escribir el título. Cuando uno pone los 2 puntos o el punto seguido es porque lo que va a continuación es realmente muy importante. O un trial que está usando una metodología de investigación distinta, una metodología muy compleja, o cuando se va a abarcar una población muy grande. Eso es lo que marca la diferencia a partir de esos 2 puntos, puntos seguidos. Y habitualmente los trabajos que hacemos son trabajos donde con el objetivo y nuestra población ya podemos definir muy bien el título. Aclarar el ambiente, es decir, dónde se realizó el estudio, se hace mucho en estudios en relación a ecología, geografía o incluso en docencia. Pero esto se marca cuando esa población es realmente distinta al resto e impacta en el estudio. Por ejemplo, si yo estoy viendo un estudio sobre miel en abejas, no es lo mismo la miel que las abejas producen en Chile o la que producen en Brasil. Entonces es importante en ese sentido, por ejemplo. Recuerden, hay veces que fundamentamos un estudio por el país. Y el país, decir, se hace en Chile porque en Chile nunca se hizo, pero realmente Chile va a ser distinto a hacerlo en Bolivia, en Argentina o en Paraguay. ¿Está sustentado eso? Entonces piensen eso y ahí se van a dar cuenta si lo tienen que poner o no. El título tiene que llevar parte de la población, así uno también interpreta qué es lo que está sucediendo, si es en enfermero, en médico, en profesionales de la salud. Y de vuelta, recuerden, uno lee el título y ya tiene que saber más o menos hacia dónde va ese estudio. No puede tener doble significado, no puede tener otra interpretación distinta. Entonces, algunos, acá les dejo, yo les voy a ir dejando pautas de evaluación muy viejas, son muy viejas, pero la verdad es que hasta el día de hoy a mí me sigue sirviendo como una lista de chequeo para continuar mejorando. Le pongo las palabras clave, que es lo que habitualmente nos piden en trabajos de investigación, porque un gran error que cometemos es que todas nuestras palabras clave forman el título, y eso no debe ser así. Uno pone 1 o 2 palabras clave dentro del título, pero no todo el título son palabras clave. Y recuerden que las palabras clave son importantes porque así, cuando uno hace la búsqueda, la gente va a llegar a nuestros trabajos. Acá le dejo la pauta para evaluación de título: conciso, claro, no tiene doble sentido, no tiene que estar partido, tiene que ser claro y directo, y de vuelta, tiene que tener las palabras esenciales, ¿no? Hablando de la introducción del proyecto, la introducción tiene que tener 4 cosas fundamentales. El problema claro y relevante, y eso lo hacemos a partir de la literatura científica, donde vamos a demostrar por qué es tan importante nuestro tema, demostrar los huecos o brechas que hay de conocimiento, y eso tiene que ser muy estratega. Para mostrar las brechas de conocimiento basado en la literatura, uno tiene que ir buscando cómo encadena cada referencia y cada parte de la literatura para ir dejando en evidencia lo que no se ha hecho, lo que se ha hecho mal, las limitaciones que ha tenido el estudio, y eso solito va a ir demostrando por qué es importante lo que vamos a hacer. Habitualmente dentro de la introducción ponemos algo de epidemiología, y esa epidemiología tiene que ser de lo más grande a lo más local, es decir, el mundo, Europa, América, Latinoamérica, Chile, los Andes, por ejemplo. Y todo tiene que estar correctamente referenciado en la bibliografía. En la introducción no van opiniones nuestras.
Nosotros vamos a opinar en nuestra discusión sobre lo que nosotros hemos estudiado y comparando con otra literatura. En la introducción es totalmente objetivo y no tenemos que poner nuestras opiniones, salvo excepciones muy raras. La estructura de la introducción, hablamos de un trapecio invertido o un embudo, que es se forma totalmente al revés de la discusión. Y entre medio encontramos material, método y resultado. En la jerga lo que uno dice es la introducción es un embudo que te lleva a los objetivos. Y acuérdense que cuando yo hago el proyecto, la introducción va a quedar mucho más larga que cuando es un trabajo de investigación final, porque muchas cosas en la introducción van a pasar a la discusión. Por ejemplo, muchos trabajos que nosotros citamos los vamos a sacar de la introducción y los vamos a hacer en la discusión para armar las comparaciones con esos estudios. Lo que sí, esta diferencia geométrica es porque la introducción va desde lo más general y se va haciendo cada vez un poco más específico y detallado y cada vez más chico. Es decir, por ejemplo, yo puedo empezar con la definición general de la patología, la epidemiología, desde fuera del mundo hasta mi ubicación geográfica, y después empiezo a afinar esto y ya llego a hablar casi lo que se investigó de las variables que yo voy a estudiar. Y de esa forma yo voy dejando el hueco en la evidencia científica. Y de ahí esto desemboca en los objetivos, o la hipótesis o la hipótesis. Un ejercicio muy bueno es cuando yo termino de leer la introducción de un proyecto, yo ya debería saber la mayoría de las variables que va a abarcar este proyecto e incluso tratar de redactar los objetivos solo leyendo la introducción. Cuando uno hace ese ejercicio, significa que la introducción está muy bien escrita. La discusión es completamente al revés. Yo largo a partir de lo que nuestros objetivos han dicho con un párrafo un poco más general, hablo de cada variable y lo voy ensanchando a la variable más general hasta que llego a la conclusión general y la aplicación y las limitaciones del estudio. De nuevo, cuando busquen referencia, si Dios quiera, lo más nuevo posible, pero eso no significa que yo no puedo citar un trabajo de hace 20 años. Hay cosas que yo cito hace 20 años que realmente siguen sirviendo y sirven para demostrar que no cambió nada y que lo que vos vas a buscar es un gran cambio. Eh, de vuelta, de lo más general a lo más particular, esto es un problema porque hay veces que nos quedamos mucho en lo general y ustedes tienen que interpretar quién va a leer su trabajo. Entonces hay veces que, no sé, definimos TEC, hablamos de la epidemiología de TEC, definimos la clasificación de TEC, definimos TEC leve, hablamos de la epidemiología de TEC leve, hablamos de las variables de TEC leve. Entonces pasamos hablando toda la introducción, por ejemplo, de TEC, y mi trabajo es solo TEC leve. Entonces, de nuevo, el general no es algo muy grande, ¿eh? No pierdan mucho tiempo en eso, todavía tienen que abarcar toda la parte y los estudios previos que hay. Es importante que la cita sea basada en algún estilo de referencia, ya sea Vancouver o APA, y para buscar la bibliografía usen base de datos especializada como PubMed, por ejemplo. El problema de investigación, hay, nos pasa que muchas veces partimos de una idea que tenemos. Cuando yo ya tengo una idea en la cabeza, lo que yo tengo que ir a buscar en todos los trabajos, que antes no lo teníamos, son las limitaciones de esos trabajos. Antes uno no escribía todas las limitaciones de la discusión, no era una práctica que uno hacía. De hecho, cada vez escondíamos más lo que hacíamos. Ahora en la publicación se exige que uno ponga las limitaciones. Entonces, todas esas limitaciones son toda la fuente que nosotros nos va a permitir escribir el problema y escribir por qué es importante este estudio y esas limitaciones también nos van a permitir redactar nuestras variables de mejor manera y encontrar algo distinto. Y hay veces que no encontramos nada. Y cuando no encontramos nada, lo que trata de hacer alguien que redacta un proyecto de investigación es meter mucho dato y nos termina confundiendo. Es una táctica muy buena, pero peligrosa. Si vos querés poner muchos datos que te confundan y está muy bien concatenado lo que yo estoy escribiendo y vas mostrando la falencia, el error o el hueco que hay en la literatura científica. De nuevo, no es lo mismo cita que referencia. Cita es algo textual, que tiene que ir sí o sí entre comillas, porque de lo contrario eso se llama plagio. Y la referencia es algo que yo tomo la idea de ese trabajo y lo parafraseo. Errores que cometemos, ponemos muchas citas textuales y habitualmente la cita textual se usa cuando esa frase completa yo la voy a atacar. En mi estudio yo decía esa frase está mal, esas palabras empleadas están mal, o la puedo mejorar de alguna manera o es perfectible. Cosa que habitualmente uno no hace cuando hace trabajo de investigación. Y el error que cometemos cuando referenciamos es que cambiamos tantas veces ese párrafo que ya no dice lo que ese estudio anterior decía.
El otro problema que cometemos con la referencia es que citamos referencia secundaria, es decir, un trabajo que citó otro trabajo. Ahí en el medio, vos ya estás leyendo la interpretación de alguien. Más, tu interpretación ya se va deformando de lo que dijo el verdadero trabajo que abordó esto. Entonces, siempre vayan a la fuente primaria, no fuente secundaria. Excepto, por ejemplo, si van a citar alguna guía de referencia que habitualmente se arma a partir de referencias primarias. La pregunta de investigación no la vamos a abordar, imagino que en el medio del curso lo han hecho, traten de hacerlo lo más ordenado y en el proyecto, en algunos lugares te piden que redactes bien lo que usaste para armar la pregunta de investigación. En este ejemplo le pongo el sistema Picot, en otro hay otra forma, digamos, pero ya cuando yo redacto lo que voy a hacer, no pongo cómo armé la pregunta de investigación, pongo directamente la pregunta de investigación en el proyecto. En el trabajo final no va la pregunta de investigación. Igual con los objetivos, me imagino que van a tener clase de objetivo e hipótesis, no todos los trabajos tienen hipótesis, no todos los proyectos tienen que tener un objetivo general, hay veces que arrancamos detallando directamente los objetivos, pero acuérdense, el objetivo general es el más importante, el más grande, y cada objetivo específico habla de las variables que uno va a estudiar. Es importante nuevamente que cuando yo redacto cada uno de estos objetivos específicos, tengan un orden que sea congruente con el mismo orden de la introducción. Si yo he podido ir abordando variables en la introducción que van dejando hueco, ese orden que yo voy citando es el mismo orden de tu objetivo específico. Y cuando vas a materiales y método, y tú redactas las variables, esas variables tienen que ir concatenado con el orden de los objetivos específicos, del objetivo general y de la introducción. Entonces el lector ya sabe qué es lo que va a venir a medida que va leyendo y con los resultados pasa lo mismo. Son tácticas para ir mejorando y haciendo mejor leído su trabajo. Entonces, al comienzo de la introducción va lo general, va la parte inicial donde yo le voy introduciendo al lector, puedo poner un poco de epidemiología y tengo que ser totalmente explícito y con las cosas pertinentes. No den mucha vuelta con las cosas generales. En la parte media es donde yo ya salgo de la epidemiología y entro de lleno a todos los trabajos de investigación previos y que van a ir detallando, van a ir abordando o dándome pie a las variables que yo voy a estudiar. De nuevo, cada cosa que yo abordo en esta parte tiene que venir con alguna referencia. Eso es lo ideal. Hay veces que no se puede y yo pongo dos o tres líneas subjetivas, pero traten de que todo esté correctamente referenciado. En esta parte es donde cuando ustedes lo van escribiendo, les voy a decir qué bueno sería tener, por ejemplo, tales datos. Cada vez que se le va ocurriendo esa idea, es una ventana nueva y una oportunidad nueva para ir a hacer una búsqueda bibliográfica, pero mucho más enfocado a esa idea nueva que se les ocurrió. Por ejemplo, no sé, eh, protocolo nuevo de tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Lo empiezo a escribir y digo, pucha, qué bueno sería tener la gente que se muere por insuficiencia cardíaca por no estar en este protocolo. Bueno, voy y lo busco. A medida que lo voy escribiendo, digo, ¿y por qué no todo el mundo aplica este protocolo? Bueno, veamos, ¿entendés? Entonces, a medida que yo lo escribo a la introducción, van a ir buenas nuevas ideas y siempre estoy buscando en la bibliografía. El final de la introducción es lo más fácil, el párrafo que te introduce al objetivo y a la hipótesis. Por lo antes mencionado, los objetivos del presente proyecto son. Es el único párrafo que se escribe en presente. Todo lo anterior en tercera persona y no se escribe ni en futuro, se escribe en pasado. Cuando cito proyecto, Pérez Hernández realizó un trabajo en infinitivo y en pasado. No escriban en futuro la introducción porque supuestamente la introducción es todo lo que ya se hizo, excepto este párrafo. Hay dos formas de enfocar la introducción. La primera forma es desde lo que se sabe el estado del arte actual, y de ahí yo lo voy disgregando, o hacer una breve reseña de la historia porque eso te lleva a que realmente la historia esto no cambió. Por ejemplo, la aguja que usa para usar punción venosa periférica. Esa aguja no cambió en 20 años. Entonces, quizás vos podés hacer un breve reseño de la historia y abordar lo que está sucediendo. Habitualmente usamos el enfoque uno porque la ciencia sigue, sigue, sigue y hay mucho. Y el enfoque 2, el principal problema que tiene es que nos perdemos en la historia y terminamos escribiendo un capítulo de un libro. Ejemplo corto, carcinoma inflamatorio mamario en felino, dos puntos, ya arrancamos mal, presentación de dos casos clínicos. Esto se escribe al revés. Presentación de dos casos clínicos de carcinoma inflamatorio mamario felino.
Las palabras clave, que si ustedes ven, todas las palabras clave son el título. El primer párrafo no habla de gato, habla de perro. En el canino, el carcinoma inflamatorio ocupa un sitio, no sé qué significa un sitio, por ejemplo, dentro de la neoplasia mamaria. No te dice nada. De vuelta, una palabra que no dice nada. No está referenciado. Si seguimos, entra el felino. Por fin habla del felino. Esta neoplasia representa un sitio, nuevamente usamos un sitio, aún más oscuro. ¿Qué es un sitio más oscuro? No sé. Quizá eran gatos negros. Dentro de la oncología veterinaria. Hasta ahí no me fundamentó nada de por qué es importante estos dos casos clínicos. Lean esto después, no lo hacemos por cuestión de tiempo. Y de hecho, si ustedes van abajo, ni siquiera sabemos por qué quieren presentar estos dos casos. Lo ponen que es importante porque los autores lo consideran importante. Es como cuando vos a tu hijo le decís, no hagas eso. ¿Por qué? Porque yo digo. Lo mismo están haciendo acá en esta introducción. Ejemplo de cómo, con lista de chequeo y pauta de evaluación de introducción, lo vamos a pasar rápido, les dejo para que lo lean. Importancia de la revisión bibliográfica, pautas para evaluar la introducción. Todas estas, leanlo tranquilo después porque sirven. Todo el marco teórico. Vamos, correcto para que se vea. Material y método. El material y método es la receta de cocina. Material y método habitualmente lo que yo hago es le doy a cualquier persona que no sepa del tema, lo lee y te dice, yo entiendo lo que vos vas a hacer. Y te dice detalladamente cómo lo vas a hacer. Material y método es eso. Lo primero que se escribe es el tipo de estudio, que tiene que estar completo y fundamentado. Luego la unidad de análisis, ¿qué es lo que vamos a estudiar? Acá cometemos muchos errores. Si yo voy a analizar grabaciones, mi población son esas grabaciones, no son los estudiantes de medicina o los estudiantes de enfermería. Si yo voy a analizar fichas clínicas, lo que yo voy a estudiar son fichas clínicas, no pacientes. Hay veces que cometemos esos errores. Igual con la temporalidad, si yo voy a ver grabaciones, algo que ya pasó, si yo voy a ver ficha clínica, es algo que ya pasó, no porque yo las analice ahora significa que es hacia adelante. Esto es importante que entiendan bien el tipo de estudio que están usando y que sea coherente con los objetivos. Todo material y método en un proyecto de investigación se escribe en futuro. Es lo que yo voy a hacer. En cambio, cuando es un trabajo de investigación ya en pasado se realizó. Población y muestra, nuevamente, los participantes del estudio y vamos de lo más grande, como siempre, a lo más chiquito. Empiezo con todo el universo, detallo bien la población, criterio de inclusión y exclusión, que el mayor error que cometemos es que los criterios de inclusión y exclusión son lo mismo cambiando una palabra. Pa- Paciente entre 18 y 25 años. Se excluyen menores de 18 y mayores de 25. Y como que sí, ¿no? Entonces no cometan esos errores. Tamaño muestral, tengo que especificar por qué ese es el número, cómo he llegado a ese número y qué tipo de muestreo he hecho. Habitualmente lo hacemos por conveniencia, menos que sean otro tipo de estudio más complejo. Ah, procedimiento de investigación es donde más fallamos. Procedimiento de investigación es ese, varios parrafitos donde yo detallo cómo voy a hacer el paso a paso de esta investigación. Y acá tengo que incluir si he calibrado balanza, qué simulador he usado, quién ha sido el operador, si siempre ha sido el mismo, si han sido varios, cómo se han entrenado y paso a paso, cómo ha citado a la gente o no ha citado gente, cómo llegamos hasta donde llegamos, qué lo se va a hacer primero, qué se va a hacer después. Esto tiene que estar muy bien detallado y de nuevo, el manual de cocina que usted lo va a hacer que no cometan errores. Y agarre quien agarre ese proyecto va a entender perfectamente lo que hay que hacer. De nuevo, cuando esto pasa un trabajo de investigación hecho y derecho, se dejan solo los puntos clave de esto, no, no todo, pero en el proyecto tiene que estar todo. Las variables igual. Las variables, si ustedes leen trabajo de investigación completo, uno solo describe las variables más importantes, no todas. Vos te das cuenta de todas las variables cuando lees los resultados. Pero en un proyecto tienen que estar todas las variables. Importante la definición operacional, esa no nos olvidamos nunca, que es decir, cómo vamos a medir esa variable y cómo la vamos a utilizar y cómo la vamos y cómo la vamos a cómo vamos a expresar ese resultado, si lo vamos a categorizar y lo vamos a dividir de día 20 de 20 a 30 si va a ser continuo, si no va a ser continuo, y ahí hablamos del tipo, cómo vamos a obtener la operacionalización de esa variable, de dónde vamos a sacar ese dato, de dónde vamos a sacar ese dato, si usas encuestas, si usas una escala validada, etcétera, etcétera, tiene que estar escrito en procedimiento más arriba, ¿eh? Y algo que nos olvidamos mucho en en las variables es la definición conceptual. No es lo mismo edad para todos los estudios. La edad puede ser lo que contesta el paciente expresado en años,
La edad puede ser conceptualmente lo que dice la ficha clínica en ese momento. La edad puede ser meses, puede ser en años, puede ser meses y años, puede ser en días. Todo eso tiene que estar muy bien especificado en material en la variable. Plan de análisis estadístico, de vuelta esto es sencillo, cómo si va a ser descriptivo, bivariado, si va a haber asociación, no va a haber asociación, y siempre detalla la prueba estadística y el nivel de significancia. Por último, los aspectos éticos, siempre tienen que ir a un comité de ética. Preferible ir al comité de ética y tengan dispensa de consentimiento a no ir a un comité de ética, hagan todo el estudio y no lo reciban en ningún lado por no pasar por comité de ética. Detallar si tienen consentimiento informado o no, cómo va a ser la confidencialidad del estudio y si hay conflicto de interés o no. Hay guía de MINISAL, de declaración de Helsinki, ahora hace 15 días salió una guía nueva para estudio en fichas clínicas y la dispensa del consentimiento, que eso es importante que lo lean. Cronograma tipo carta GAMES, ustedes ponen en Google y les sale una tabla con todos los meses y todas las etapas de un proyecto y ustedes tienen que poner tentativamente qué es lo que van a hacer cada mes. Lo que no se pueden olvidar es que revisión bibliográfica es de acá hasta que se publique el estudio. Incluso el día antes de saque el estudio, ustedes tienen que seguir revisando la bibliografía. Acá les dejo qué parte va en cada uno. El presupuesto tiene que estar detallado, dividido en recursos humanos, insumos, tecnología y logística. Es decir, si ustedes van a tener gastos, no van a tener gastos, si les regalan, no les regalan, etcétera. Recomendación final, redactar en tercera persona, evitar el yo, el nosotros y el por ejemplo, que a mí me pone muy nervioso. Evitar jergas técnicas no definidas o ambiguas, definir bien las siglas y la abreviatura, y una vez que yo ya la tengo definida, uso la sigla y la abreviatura. No empiezo de vuelta y cada vez pongo entre paréntesis lo que estoy haciendo. Referencia actualizada, citar siempre la fuente primaria, no la secundaria, revisar la coherencia de lo que está escrito, lo que yo dejé escrito al final con la referencia y eso hacer mucho chequeo de eso y sobre todo pedir a un par o a alguien que no conozca, quizás de investigación, que lo lea. Seguramente le va a dar muy buenas recomendaciones y es una práctica que habitualmente no usamos. La parte de par es muy, muy importante. Gracias y espero que les haya servido. Cualquier cosa, les dejo ahí mi número para que me hagan las preguntas que consideren necesarias. Chao.